este momento en vivo y en directo y en una redifusión también. Qué gusto el poder quedarnos contigo disfrutando de este programa que se llama Libros que Inspiran y que viene de la mano del pastor Félix González en esa serie de Pablo. ¿Qué tal, pastor Félix? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, querida Pepi. Muy bien, contento. Pues hoy vamos a hablar de... ¿Estamos bien del número 7 de efectivamente, libro? el número 7 de Pablo, el número 7 de Pablo. Son en total 12 la colección, ¿no? Y estoy trabajando ahora mismo, pues llevo 4 capítulos escritos del número 9. Bueno. Así que, en fin, estamos contentos. Qué bien, pues nos centramos de lleno ya en esta edición de Pablo, en esta 7ª entrega. Por cierto, preguntar, pastor, nos han llamado y nos han dicho cómo pueden conseguir, si quieren, este libro del que vamos a hablar hoy en este programa o cualquier otro de la serie. Bueno, de Pablo disponemos ahora mismo del 1, el 2, el 3 y el 5. El 4 está agotado, estamos pensando en su reedición. Ajá. Y el 6 y 7º y 8º están en las correcciones ahora mismo. Por tanto, estos van a durar pues un par de meses en salir, pero sí, ya se puede disponer de esos 4 títulos y también de un cuaderno en Pablo, que trata a Pablo pues su conversión y llamamiento. Tiene una relación estrecha con el libro número 1, pero son una serie de estudios muy buenos para individualmente o en grupo. Uh-huh. Entonces, pues pueden conseguirlo pues pidiendo a mi teléfono particular 679 28 64 93. Si se puede colocar en la pantalla, debajo al pie de la pantalla, pues estupendo, ¿no? Seguro. O puede pedir, se puede entrar también en nuestra editorial, todo en pequeño, editorialraiz.com. Entonces, ahí se pueden pedir también. Y si alguien pues lo quiere y no tiene para apuntar ni mi teléfono ni mi editorial, pues que llame aquí, y entonces tú me los pasas y se le envían los libros por paquetería, por correo, ¿no? Y entonces pues llegan rápidamente, en un par de días están ahí, ¿no? Muy bien, pues entonces vamos al libro que nos ocupa hoy, de Pablo. ¿Qué sabrá una persona después de haber leído este 7º libro sobre el apóstol Pablo y su ministerio? Pues yo creo que va a aprender muchas cosas importantes para la vida cristiana y sobre todo va a tener la inspiración del ejemplo de este hombre singular, el apóstol Pablo, ¿no? Entrando ya en el libro, pues conocerá que Pablo, cuando regresa a Siria, Antioquía, Siria, la iglesia madre que le envió con motivo de su segundo viaje, que parte en barco desde Corinto, pues recala en Éfeso. No estaba muy lejos, unos 450 kilómetros, debe ser. Entonces recala en Éfeso y ahí deja a parte de su equipo, deja el matrimonio formado por Priscila y Aquilas. Ajá. Y ellos son los que van a comenzar la labor. Pablo, sin embargo, entra en la sinagoga y predica unos días, o algunos sábados, pero inmediatamente se despide de ellos, aunque en la sinagoga de Éfeso se ha despertado mucho interés por el Evangelio y por el Mesías, ¿no? Tanto que porfían con él para que se quede más tiempo con ellos, pero Pablo no accede porque le urge llegar a Jerusalén y a Antioquía, y promete que pronto volvería, y efectivamente volverá directamente, ¿no? Después de pasar por las regiones superiores del norte de lo que hoy es Turquía, Galacia, volverá directamente ya a Éfeso. Y entonces, en Éfeso, pues en esa ausencia de Pablo, una ausencia de unos meses, un par de meses, Aquila y Priscila están acudiendo a la sinagoga y ellos pues dan su testimonio, pero todavía no se ha formado ese grupito de creyentes decidido, ¿no? Ese era Pablo el que tenía ese don para hacerlo. Aquila y Priscila, pues en la sinagoga escuchan un predicador de turno,
Sí. Y ese predicador lleva el bonito nombre de Apolos, ¿no? Apolo, entonces Apolos era un discípulo, no propiamente de Jesús, porque no había escuchado la doctrina del Señor, del Evangelio, pero era discípulo de Juan el Bautista. Y entonces era un vehemente predicador. Era, en fin, un hombre pues fervoroso, muy elocuente, muy humilde también, porque se deja instruir por una mujer. El texto bíblico dice que cuando lo oyeron predicar, se dieron cuenta de sus carencias en cuanto a conocimiento, por supuesto, del Evangelio, y entonces lo tomaron aparte, Priscila y Aquila, y lo instruyeron más exactamente los caminos del Señor. Y ese hombre tuvo la humildad de dejarse enseñar por una mujer, lo cual en aquella época no era nada fácil. Vaya. Este matrimonio, aunque al principio se presenta como Aquila y Priscila, después siempre se dirá Priscila y Aquila, no para, en fin, como detalle, no, sino porque realmente esa mujer era una mujer de poderoso espíritu, y ella era predicadora y era una mujer que vivía el Evangelio con una pasión ferviente, y en su casa siempre, pues, ella previamente le dará en Corinto cobijo a Pablo y trabajo. Y después en Roma vemos que ya tiene una iglesia en su propia casa, ¿no? Y Pablo le da saluda a la iglesia de aquí, a la iglesia, saludamos a Aquila y Priscila y a la iglesia que está en su casa, ¿no? En Roma. Por tanto, eran dos cristianos comprometidos, un matrimonio maravilloso, estos efectos. Y bien, pues este Apolos demuestra tener un sólido conocimiento de las Escrituras, y es un excelente teólogo y un apologeta entre los judíos, porque, en fin, cuando se confirma la fe de Jesús, ¿no? Y seguramente que se bautiza, ¿no? Pues quiere él pasar a Acaya antes de que Pablo, bueno, quizá ha llegado Pablo, ¿no? Y entonces se va a Acaya, al sur de lo que hoy es Grecia, y Corinto, y cuando llegan allí, pues dice que es de mucho apoyo, de mucha ayuda a los cristianos que están en Corinto. Este personaje, Apolo, es muy simpático, ¿no? Tiene también sus diferencias con el apóstol Pablo, ¿no? No doctrinales, sino para trabajo. Pablo quiere quedarse con él, pero seguramente que formó parte del equipo misionero de Pablo. Y vemos que este Apolos pudo ser el autor de la epístola a los hebreos. Algunos lo piensan en el último capítulo, porque era un hombre, el autor de la epístola a los hebreos demuestra que ha vivido en el judaísmo, que conoce el judaísmo desde dentro, no desde afuera, ¿no? Y esto, los prosélitos convertidos al judaísmo difícilmente podía tener este conocimiento tan profundo, ¿no? Entonces, la cristología que hace este hombre, el autor de Hebreos, basado en los sacrificios y en el templo y en todo la interpretación, la reinterpretación del judaísmo, pues demuestra que además que es un profundo conocedor del tema, que lo ha vivido y que se desenvuelve perfectamente en él. Y al final del capítulo de Hebreos, ¿no? Dice, en el último capítulo, antepenúltimo versículo, dice: «Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros». Parece ser que durante un tiempo se creyó que Pablo pudo ser el autor de esta epístola, pero por el estilo y demás se sostiene hoy que no necesariamente, y nos gozamos que hayan otros hombres también, hubieran otros hombres también en el cristianismo, en la iglesia primitiva, que tuvieran esta preciosa capacidad. Así que este es Apolo, un hombre que vamos a conocer de Apolos, vamos a conocer de Apolo, y le vamos a coger cariño porque es una persona muy, muy simpática, ¿no? El tema de este libro, pues lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, la exposición de esa historia encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 19 hasta el capítulo 20, versículo 1. Ahí encontramos la historia del Evangelio en Éfeso. Después encontraremos también la preciosa carta de Pablo a los Efesios, y donde también se nos transmite, se nos deja entrever algunas de los intríngulis de la situación que vive la Iglesia. Esto de entrada, ¿no? ¿Qué cubre este libro? ¿Qué periodo cubre? Pues periodo es el tercer viaje misionero. Pablo ha salido de Antioquía, dice que ha recorrido las regiones superiores, seguramente se está refiriendo a las iglesias de Galacia, de esos Gálatas que le originan tanto problema, y a los cuales escribe su famosa epístola a los Gálatas, ¿no?
Y entonces, Pablo terminó en Corinto en el año finales del 51, principios del 52. Lo sabemos porque Galión, el procónsul que juzga a Pablo, asumió su proconsulado el 21 de junio o de julio del 51. Como Pablo estuvo allí un año y medio, se dice 18 meses, pues terminó a finales del 51, principios mediados del 52. Vuelve a Antioquía pasando por Jerusalén. Debemos suponer que ya pues estamos en agosto por ahí, y está un tiempo en Antioquía y posiblemente pasado el invierno, o a lo mejor un poquito antes, retoma el camino a pie para visitar las iglesias y ya emprende el tercer viaje misionero. Y entonces ocurre que Pablo había intentado anteriormente, en sus viajes anteriores, ir a Éfeso, porque Éfeso era la joya de la corona de Asia, era la capital, ¿no?, del Imperio Romano. O sea, ahora hemos tenido a Biden, y John Biden, cuando ha entrado, el primer contacto, el teléfono, el primero que ha llamado ha sido pues a ¿cómo se llama?, el señor al presidente de Canadá. Sí. Por la relación especial que tiene con Canadá, de cercanía, ¿no? A Canadá, después ha llamado a la Inglaterra, al presidente de Inglaterra, ha llamado después también a Alemania, a Francia, y a España no ha llamado. O sea, no los distingue con eso. Bueno, pues entonces, en aquella época, los césares, ¿no?, cuando hacían un viaje al extranjero, la primera ciudad que visitaban era Éfeso. Oh, porque era la joya. Era importante. Exacto, era la joya de la corona en Asia, ¿no? Sí. Era una ciudad muy importante. Y Pablo intentó llegar a la ciudad antes, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces lo echó hacia el norte, para que visitase Grecia, Macedonia, bajase por Macedonia, Atenas y Corinto, ¿no? En Corinto acaba su segundo viaje misionero, y entonces, pues, como digo, 52, seguramente principios, mediados del 52, y entonces eso significa que estamos pues en el año 52, cuando Pablo llega a Éfeso, seguramente que es el año 52. Estará 3 años ahí, en Éfeso. Vamos al año 54-55. Y entonces, pues, de ahí de Éfeso va a hacer un viaje por las iglesias de Macedonia y llega a Corinto. Aunque es posible que también, en lugar de llegar a Corinto directamente, mientras que pasa por el norte, Macedonia, Filipos, llega pues a Tesalónica, y es posible que de ahí haga su incursión a Dalmacia e Ilírico, lo que es Albania, Montenegro, Kosovo y esa región, ¿no?, del mar Adriático. Sí. No sabemos si Pablo llega, pero él dice que sí. Cuando le escribe a los romanos, le dice, y le escribe la carta a los romanos desde Corinto, en este tercer viaje todavía. Vuelve de Éfeso, sube hacia Troas, norte, Grecia por el norte, Filipos, hacia abajo, ¿no?, y llega a Corinto. De Corinto, ahí está 3 meses, y quiere viajar desde Corinto por mar a Jerusalén. Tercer viaje misionero. Ya lleva la ofrenda de los está recogiendo la ofrenda de las iglesias, ¿no?, para los pobres de Jerusalén, y entonces no se lo permite porque los judíos se han enterado de que está ahí y que quiere embarcar, y entonces arman un complot para quitarle la vida. Y lo que Pablo hace es no se embarca, sino que los engaña y sale por tierra, andando pues Atenas, Tesalónica. Yo creo que en avión me parece que eran 500 kilómetros cuando yo lo hice, este viaje, y de Tesalónica a Filipos, pues son 145 kilómetros también, y después de Filipos al mar son 17 kilómetros, ¿no?, a Neápolis, ¿no?, el puerto de donde Pablo embarca, el pueblo de Filipos. Y ¿todo eso lo hizo andando? Todo eso andando. Madre mía. Y si se fue en ese viaje, si se fue hacia la izquierda, hacia el mar Adriático, Italia, ¿no?, pues también son unos cuantos de cientos de kilómetros, ¿no?, ida y después vuelta. Madre mía. Entonces, pues sí, ya en Filipos se embarca y vuelve a embarcarse en Asón de nuevo, al norte de lo que hoy es Turquía, ¿no?
muy cerquita de Estambul, bueno, a 250 kilómetros de Estambul, y ahí ya baja en barco hasta Cesarea Marítima, hasta San Juan de Acre, Tolemaida, ¿no? Y ahí ya pues baja a pie hasta Cesarea Marítima y a Jerusalén. Bien, pues entonces, años 52, 53, 52, 53, 54. Después seguramente que mientras que anduvo toda la iglesia empleó ahí prácticamente pues otro año y el viaje 4 o 5 años, ¿no? Estamos allá el año 58 cuando Pablo llega a Jerusalén. Estas no tenemos referencias exactas, ¿no? Porque van 3 años, pero no eran 3 años de 12 meses necesariamente, sino que el primer año a lo mejor comenzó en septiembre, y era un año, se contaban así los años, ¿no? De septiembre hasta diciembre, el segundo año de enero a diciembre, y el tercer año pues a lo mejor era en mayo, cuando se acababa la tarea, ¿no? Entonces se decimos que Jesús estuvo también 3 días, ¿no? En el sepulcro. Pero 3 días no significa 3 días de 24 horas. 24 y 24 son 48 y otras 24 por 72 horas. Jesús no estuvo 72 horas en la tumba. ¿Vale? El viernes estuvo contando desde nuestra perspectiva, desde las 3 de la tarde, bueno, desde las 6 de la tarde, que lo colocaron en la tumba, 5 o 6 de la tarde, a las 6 tenía que estar ya en la tumba. De 6 de la tarde pues a las 12 de la noche, son 6 horas del viernes, sí. Las 24 horas del sábado, ¿no? De 12 a 12 sí. De la noche, y después el domingo muy temprano resucitó por la mañana. Por tanto, claro. Jesús resucitó, pues no sé, en abril, que sea, pues, 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. Dice que fueron temprano y ya no estaba. Exacto, entonces 5, 6, 7 de la mañana. Y por tanto, del primer día, el primer día que murió, estuvo en la tumba pues 6 horas. Muerto 9 horas, pues murió a las 3 de la tarde. 9 horas muerto, 24 horas del segundo día y 5, 6, 7 horas sí. Del tercer día, ¿no? Pues era así, sin embargo se dice 3 días, era la costumbre de contarlo, ¿no? Pues con los años en la isla pasa exactamente igual. Estuvo 3 años, pero no significa que estuvo desde enero claro. A diciembre 3 veces, claro. Sino que pudo ser el primer año, pues eso, de septiembre a diciembre, o de agosto, o de abril a diciembre, exacto, ¿no? Entonces esta es la época. Pablo ya está haciendo un hombre mayor. Llega a Jerusalén después de este viaje, llega a Jerusalén pues ya cargadito, metidito en años. Calcula dicen que 56 años, otros 58. Estará 2 años prisionero allá en, ¿cómo se llama? En Cesarea Marítima, 2 años prisionero, después viaja a Roma, otros 2 años en Roma, ya tiene entonces 60, 62 años cuando llega a Roma. Ese primer viaje, esa primera vez sale de Roma, sale de la prisión, y entonces creemos, ¿no?, que viene a España. Y que seguramente pues en lugar de coger la tradicional ruta que sí que de Tarragona, coge la ruta de Cádiz, ¿no? Y llega a Gades, Cádiz, ¿no? Que era otra junta de Éfeso, era la gran ciudad, ¿no? Otra de las grandes ciudades del Imperio Romano. Y nada, pues una referencia histórica muy importante, Cádiz, ¿no? Sí. Y bien, pues este es el tema, ¿no? En los capítulos 18, 19 encontramos esta historia de Éfeso, ya al final del capítulo 18, ¿no? Sí, y ahí comienza Pablo su predicación. Sí, ahí comienza su predicación. Cuando él ya llega, pues se encuentra 12 discípulos de Juan el Bautista, y entonces Pablo empieza a exponerle bien el Evangelio y les pregunta, pero ¿habéis sido bautizados en el Espíritu? ¿Eso qué es? No sabemos si hay Espíritu. Pero no sé. Entonces, los instruye, ¿no? Y entonces los bautiza en el nombre de Jesús, ¿no? Que los bautiza en el nombre de Jesús aquí no significa que los bautice. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. No. La fórmula bautismal era yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto se dice en la Biblia? Y lo bautizo en el nombre de Jesús es una referencia de pasada al bautismo cristiano. Ya. Al bautismo de Jesús, el bautismo que implantó Jesús, que indudablemente se aplicaba conforme a su fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, pues más normal, pues el bautismo en el nombre de Jesús, y estos son los primeros integrantes, ¿no? Fíjate bien que estamos en el año
En Éfeso pues estaríamos en el año 52, 53, ¿no? Más o menos, ¿no? 53, y todavía hay discípulos de Juan el Bautista que hacía ya, pues, Juan el Bautista fue decapitado en el año 32, ¿no? 31, 32, hacía ya, pues, ¿cuánto? 20 y tantos años, ¿no? 20 y pocos años que Juan el Bautista había desaparecido del escenario y todavía tenía adeptos en un lugar tan lejano como Éfeso. Un lugar tan lejano de Israel, ¿no? Y entonces, pues, Pablo tiene esa tremenda sabiduría de escoger estos hombres que son dóciles, que buscan de ver a Dios, que era el conocimiento que tenía, ¿no? Y entonces, pues, Pablo los instruye en la fe y establece, pues, eso, la base de la iglesia en Éfeso la constituyen estos hombres, ¿no? Una experiencia muy bonita, francamente, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo era esa misión? Bueno, Pablo comienza su misión en la sinagoga. Ya al principio, cuando él viene en barco procedente de Corinto, recala allí y dice que en el versículo 19 llegó a Éfeso y los dejó allí, Aquila y Priscila, y entrando en la sinagoga discutió con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no se accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, ¿no? Por tanto, tuvo el Evangelio en principio una buena acogida en la ciudad de Éfeso, ¿no? Que a esos judíos que estaban ahí esperando a su Mesías y demás, se les diga de pronto: el Mesías ha llegado. Y que se le presente al Mesías como el crucificado. ¿Esto qué es? Entonces, Éfeso era una ciudad donde los judíos tenían mucho poder. Eran numerosos. Sí. Eran numerosos, ¿no? Y entonces Pablo siente que tiene que marchar, que tiene que estar en Jerusalén, ¿no? Y entonces, pues, cuando vuelve, pues ya él dice que comienza predicando en la sinagoga, ¿no? Y entonces fue algo bonito, ¿no? Y nada, entonces y dice, en el versículo 8 dice: y entrando después de la conversión de estos 12, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, habló con denuedo, es decir, con vehemencia, con osadía, sin miedo. Su boca era un volcán, era un río, ¿no? Hablaba por los codos con la inspiración divina, y la gente le escuchaba y persuadía a los judíos, ¿no? Acerca del reino, y muchos creyeron. Ya. Pero claro, cuando otros empezaron a sentir que ese Jesús pues realmente iba a ser se le pedía un cambio tan radical que esa sinagoga iba a dejar de ser sinagoga para convertirse en una casa de adoración cristiana o algo, ya no quisieron, se resistieron a eso. Y lo que ocurrió es que ya empezaron pues los más radicales, viendo que Pablo tenía mucho éxito y que realmente se había llevado a mucha gente de allí, había convencido a muchos en la sinagoga, pues maldijeron el camino, blasfemaron y maldijeron el camino. Y esto era ya señal para Pablo decir: se acabó. Vaya. Aquí ya no accedo más. Y entonces aparta a los discípulos, dice que pasa y se alquila la escuela de un maestro llamado Tirano, y en los momentos en los cuales ellos no tenían pues, clases, Pablo predicaba y enseñaba allí. Y entonces pues estuve allí 2 años en esta escuela. Más los 3 meses, 2 años, lo que decíamos, los 3 meses y 2 años, y el tiempo que estuvo con los judíos, pues ya tenemos ahí 2 años y 3 meses como mínimo, seguro, y que ya estamos medio en los 3 años, ¿no? Y después, pues, esta es la labor. Se convirtieron muchos de los denominados prosélitos del judaísmo, que eran griegos o romanos, incluso personas no judías, ¿no? Que entraban los llamados prosélitos de la puerta, o sea, que no se habían circuncidado,
porque esto para ellos era un rito, al griego y al romano, y era un rito un poquito bárbaro, ¿no? Sí. Entonces, pues, cuando escucharon el Evangelio fueron los primeros que creyeron. Y estos temerosos, piadosos, que le llaman también el texto bíblico, pues constituyeron la primera iglesia de Éfeso. Y nada, Pablo predica allí, pues eso, libremente en la sinagoga, y surge el rechazo, ¿no? Es que lo que llevaba Pablo era algo, ¿no?, que podía escandalizar a cualquier judío. A cualquier judío, por supuesto. Claro. ¿No? Es que los judíos no lo entendieron. Fíjate bien, estoy ahora pues escribiendo el libro número 9, ¿no? Y es cuando Pablo llega de este viaje a Jerusalén, ¿no? Entonces los judíos cristianos no habían comprendido eso todavía, y le dicen a Pablo, Santiago, después de darle, y los pastores de los ancianos, después de darle la bienvenida, les dice que alabaron a Dios por esto, ¿no? Y entonces pues le dice que cuando oyeron el testimonio de Pablo, glorificaron a Dios. Uh-huh. Y fíjate, y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay en Jerusalén que han creído, y todos son celosos por la ley. Vaya. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Entra, paga el rito de la purificación del voto de 4 hombres y el tuyo, y así comprenderán que tú, estando en el templo, que tú no les encontrabas esto, ¿no? Por tanto, fíjate bien, los propios cristianos judíos de Jerusalén no habían entendido el Evangelio en esta profundidad que lo entendemos nosotros hoy, y que la entendió Pablo. Pablo fue el artífice de todo esto. Si Pablo no hubiese sido este instrumento usado por Dios, Dios hubiese utilizado otro instrumento, a lo mejor llamado Apolo o quien fuera, ¿no? Yeah. Pero en este caso es Pablo el que consigue para nosotros un Evangelio libre de las imposiciones y exigentes y lastrantes de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, esa ley, seguramente que el Evangelio no se habría extendido tanto como lo ha hecho hasta ahora, porque la propia ley de la relación social, de la comida entre los judíos, pues hacía que los judíos no entrasen en una casa de gentiles para comer. Cuando Pedro llegó a Jerusalén, procedente de Cesarea, donde se había convertido el centurión romano, llamado Cornelio, estos ancianos, estos pastores de Jerusalén, pusieron el grito en el cielo y le hacen pues un juicio. Pero ¿cómo tú, siendo judío, has entrado en casa de gentiles y te has sentado con ellos a la mesa a comer? Ya. Claro, entonces había una separación que hacía que el gentil no se sintiese a gusto, porque parecía como que el judío se creía superior a Dios. Por encima, sí. Y lo veía por encima, eso es desagradable. Claro. Cuando el judío no entendía su función, la función del judío era ser ejemplo y servicio. Ser ejemplo y servicio, no retrotraerte y distinguirte de los demás. Claro. Eso, y a veces los cristianos podemos cometer también este error, ¿no? Y está en lo que tenemos que hacer, tenemos que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Eso es. No tenemos que huir del mundo, sino, como dice el apóstol, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Tenemos que estar en el mundo con nuestra fe, y nuestra fe vence al mundo. Y podemos vivir y estar en cualquier sitio como cristianos. ¿No? Entonces, creo que eso es importante. Y bien, este fue el caso, ¿no?, del conflicto que hubo tremendo en la sinagoga, y los judíos no perdonan a Pablo ni a la de tres, ¿no? Vaya, se parece un poco al tiempo que vivimos también hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de lo nuevo de Jesús, lo que Él ha hecho en nosotros, hay quien se pone en contra como estos judíos, ¿no? Por supuesto también, ¿no? Y entonces, pues, en fin, hay que nosotros tenemos que ser humildes y dar testimonio, pero siempre con esa humildad, no creer. Nosotros somos servidores de Dios y de todos los hombres. Y se acaba, ¿no? Sí. Muy bien. La misión es una lucha espiritual. Efectivamente. Vemos que es una lucha de espíritus, conflicto de espíritus, porque una vez que ocurre esto,
que ha habido ya esta división. Pablo se ha llevado con él a los discípulos que han creído en él y los están instruyendo y celebrando sus juntos en el colegio de la escuela de Tirano, ¿no? Pasa pues eso, un fenómeno, ¿no? Un fenómeno muy interesante, y es que hay ahí en la ciudad 7 hermanos, sí, hijos de un tal Escevas, dice que es sacerdote, pero a lo mejor era, pues, se hacen pasar por exorcistas, y echaban fuera demonios. Y entonces hay un caso de posesión y ellos van a una casa, los 7 hermanos van a la casa pues a expulsar al demonio. Y dicen que, fíjate bien, ¿no? La superstición y la ignorancia. Sí. El nombre de Jesús, utilizado como conjuro mágico, no funciona. Funciona cuando se invoca desde la fe. Y dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esto parece ridículo. Había muchos, el nombre de Jesús pues era muy, muy conocido, ¿no? En aquella época, ¿no? Y dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vaya. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor, ¿no? Bien, pues entonces vemos aquí cómo realmente los espíritus vuelven a salir otra vez a disputar, ¿no? La honra del Señor, el nombre de Cristo, de mí, a Jesús conozco. Y, o sea, como diciendo, como el caso un poquito el caso de la pitonisa de Filipo, ¿no? Sí. Y esto quiero aprovechar la ocasión, porque creo que no lo he dicho nunca, ¿no? Pero es algo tremendamente importante. Lo dije hace muchos años en un programa de televisión sobre espiritismo, ¿no? Y es que aquí se llama a estos hombres exorcista y se habla del exorcismo como una práctica pastoral cristiana. Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. El exorcismo no es bíblico. Y Jesús no fue un exorcista. Comparar a Jesús con los exorcistas es una trampa del demonio. Y esa trampa consiste en que van a dar a los exorcistas un reconocimiento que la Biblia les niega por completo. El exorcismo se practica en el centro de Asia, pasa de ahí a la India, de la India pasa a Egipto y los judíos lo cogen, lo retoman en Egipto. Ya. Entonces, ¿por qué digo esto? La Iglesia Católica habla también de exorcismos y tienen exorcistas profesionales, así los llama también. La Iglesia Evangélica Oficial, pues en el año 1857 o 75, quitó el vocablo exorcista de su teología práctica y teológica, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el exorcismo no es para nada bíblico y es muy contraproducente, ¿vale? El exorcismo es pues liberar a las personas. Recuérdate la famosa película El Exorcista, ¿no? Claro. Vale, bueno, pues entonces nosotros tenemos que distanciarnos de eso. La película del Exorcista es una tontería, ¿vale? Son cosas que ocurren, levitaciones, la niña que da vuelta con la cabeza, la cosa es más seria y también más delicada, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué no fue Jesús exorcista? Porque el exorcismo tiene 3 elementos constitutivos. Ya. Si los cuales no es tal. Primero, el conjuro, que tiene que ser pronunciado correctamente, porque si no, se hace inoperante. ¿Qué conjuro utilizan los exorcistas hijos de Escevas, estos judíos? Os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Ya. Entonces, ¿dónde vemos a Jesús utilizar un conjuro? Nunca. En ninguna parte. Jesús no utiliza ningún conjuro. Es más,
la legión de demonios que poseían al Gadareno, y ellos son los que conjuran a Jesús. Te conjuro por el Dios Altísimo que nos dejes en paz. Sí. Ellos intentan utilizar, como lo cual es una expresión ridícula. Fíjate lo que hace el demonio, ¿no? Pues bien, Jesús echó fuera demonios, pero nunca utilizó un conjuro. Claro. Pues, siempre por su palabra salí fuera de él, y por su palabra los mandaba y ya está. No hay conjuro en Jesús. Segundo, el objeto. Generalmente los exorcistas tienen un objeto al que atribuyen poder con el que se enfrenta a los demonios. En el caso de los católicos, agua bendita o una cruz. En el caso de los supuestos exorcistas evangélicos, una Biblia o un Nuevo Testamento. Y en el caso de los chamanes y otros, pues eso, la pata de gallo, la pata de conejo, y cualquier cosa, un pedazo de piel de animal. ¿Dónde utilizó Jesús un objeto para echar fuera a los demonios? No hay ningún texto de los 7 casos de expulsión de demonios, de liberación de demonios, o de liberación demoníaca, en que registran los evangelios. En ningún caso se vale Jesús de un objeto. Y en tercer y último lugar, el exorcismo, el otro elemento constitutivo del exorcismo es el gesto que hace el exorcista para enfrentarse a los demonios. Ya. ¿Cuándo hace Jesús un gesto? ¿Cuándo resaltan los evangelios que Jesús hiciera un gesto distintivo, particular, dado el momento? En ningún lugar. Por tanto, Jesús no practicó el exorcismo ni fue un exorcista. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Claro, hay que saber diferenciarlo, Félix. Hay que saber diferenciarlo, porque resulta que si declaramos a Jesús exorcista, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Honrar a los demás exorcistas. Ya. Y esto es lo que quiere el demonio. Por eso el demonio, detrás de la muchacha que tenía espíritu de adivinación de Filipo, y que iba detrás del apóstol Pablo y de sus compañeros, gritando a voz en cuello: estos son hombres que os anuncian, profetas, siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. ¿Qué querían? Que la iglesia se constituyese cuando Pedro y los discípulos, sus compañeros, se marchasen, esa mujer quedara dentro, y a través de esa mujer entrarían falsos maestros, herejes, que realmente llevarían ahí doctrinas de Satanás, porque esta mujer había anunciado, como una mujer que anuncia, que le allana el camino a los apóstoles, puede hablar por boca del demonio. Y sin embargo, Pablo descubre, nota lo que hay, y ya cansado dice: sal de ella. Sal de ella. Hay ni conjuros ni nada, simplemente sal de ella. Entonces, cuidado, no podemos honrar a los exorcistas porque no se lo merecen, porque no están procediendo conforme al criterio de la palabra de Dios. Entonces lo correcto sería, porque yo tengo, por ejemplo, abierto Marcos 16-17, que dice: y estas señales acompañarán a los que han creído, en mi nombre echarán fuera demonios. Efectivamente. Así, simplemente. Simplemente echar fuera demonios. En el nombre de Jesús. Nosotros sí recurrimos al nombre de Jesús, pero desde la fe. No echamos al demonio fuera desde nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Es la autoridad nuestra. Pero es un nombre que nosotros conocemos y adoramos. No es el nombre que están utilizando los 7 hijos de Seba aquí en Éfeso. Te conjuro, os conjuro, que parece hasta algo pagano, hasta ridículo, ¿no? Sí. Que decían esto, ¿no? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ya. Y entonces el demonio responde: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois vosotros para utilizar el nombre de Jesús? Claro. Y el nombre de Pablo. Dice que saltando sobre ellos, les pegó una paliza a los 7 tremenda, porque uno de los señales distintivos de la posesión demoníaca es la fuerza especial, descomunal, que desarrollan estas personas. Recuerda el Gadareno, el endemoniado Gadareno, rompía con sus manos las cadenas y los grillos, ¿no? Entonces, este es el caso. Nosotros, en el nombre de Jesús,
podemos hacerlo. De todos modos, lo puede hacer cualquier cristiano, con fe. Pero cuidado con meternos en este terreno, porque también los demonios saben mucho, como demuestran aquí, a Jesús conozco y a Pablo también. Cuidado con aventurarnos por curiosidad o por revestirnos de cierto poder que no tenemos y hacer estas cosas. Es mejor que esto lo hagan siempre los pastores o lo hagan hermanos que han manifestado este don, hermanos o hermanas que han manifestado este don, y lo hagan siempre en compañía. Mejor dos que uno, porque realmente estas luchas no son fáciles, ¿no? Claro. Y entonces vemos cómo realmente aquí, cómo el cristianismo, la misión cristiana, la evangelización, incluso es un conflicto espiritual. Porque cuando nosotros vamos a evangelizar, el infierno se mueve. Claro. El infierno se mueve. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere dejar ir a sus almas. Eso es. A los que tiene esclavizado el Dios de este mundo. Dice la Biblia, el apóstol Pablo habla del Dios de este mundo, ¿no? Entonces, el Dios de este mundo, que es Satanás con su multitud de esbirros, ¿no? De secuaces, pues espíritus inmundos, van a contraatacar. Y muchos de los aparentes fracasos de nuestras campañas de evangelización y demás, ¿no? Esa se atribuye precisamente a las acciones de estos demonios. Pero quisiera dejar claro esto. Jesús no fue un exorcista. Y los cristianos no somos exorcistas. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Ese es el nombre ante el cual retrocede el infierno. Tengo aquí un significado de exorcismo del romano que viene, que se dice exorcismos, literalmente quiere decir obligar mediante juramento, sí, o conjurar. Exacto, o conjurar. Ahí ves tú, ¿no? Sí. Oye, Jesús no hizo eso. No. Jesús no obligó a nadie mediante juramento. Nosotros, aunque invocamos el nombre de Jesús, no lo hacemos con ese concepto mágico que encierra el conjuro, porque resulta que, como digo, el conjuro hay que utilizarlo correctamente, porque si no se hace inoperante. El conjunto ese es lo que conocemos popularmente con el abracadabra. Ya. ¿Vale? Y hay que pronunciarlo correctamente. No. Claro. Entonces, Jesús no era exorcista. Ni los apóstoles fueron exorcistas, ni los cristianos somos exorcistas. Como digo, la Iglesia evangélica retiró el término exorcista en 1850 y tanto, ya, o 1750 y tanto, no recuerdo exactamente, de su libro de teología, y lamentablemente ha vuelto a introducirse otra vez. Sí. Ha vuelto a introducirse otra vez porque, hay personas que no tenían que escribir y escriben y utilizan ese término sin conocimiento. Ya. Pero yo les pido, por favor, a aquellos pastores que nos estén escuchando y nos estén viendo, que tengan, que observen este detalle, ¿vale? No somos exorcistas. Jesús no fue exorcista. El exorcismo es una práctica que se cree que su nacimiento tuvo lugar en Asia Central, Mongolia, por ahí, los chamanes la practicaban los chamanes. De hecho, los exorcistas existen en todas las culturas. En todas las culturas. Sí. Por tanto, no me digas a mí que invocando sus espíritus y sus demonios, eso va a ser operante. ¿Qué hacen cuando eso ocurre? Pues creemos que en el mundo espiritual de los demonios ocurren exactamente igual que en nuestra tierra. ¿Qué ocurre en la tierra? Que el más fuerte oprime al más débil. Sí. ¿Vale? Que los más poderosos subyugan a los más débiles. Esto a nivel individual y también a nivel nacional. Y entonces, pues, creemos que en el mundo de los demonios ocurre exactamente lo mismo. Ahí hay demonios que están organizados por jerarquías, sí, y hay demonios que ejercen poder sobre otros. Entonces, ¿qué hacen el exorcista? Invocan el poder de un espíritu, una abracadabra, que es espiritista, y entonces está relacionado con un espíritu de determinada fuerza. Y ese espíritu puede liberar a un hombre, a una persona poseído por otros espíritus más débiles, pero lo que hace la liberación es parecer que no es total,
sino que es hasta cierto nivel, Ya. y no se da esa liberación plena, sino que pasan a convertirse como en esas células ocultas que viven los terroristas, ¿no? Que están ahí, que nadie sabe dónde está, pero llegado un momento surgen de nuevo. Ya. Pues con estas personas ocurre lo mismo. La liberación Porque ha sido total y llegado un momento y una circunstancia vuelve a aparecer el fenómeno, ¿no? Y si han sido subjugados momentáneamente, lo ha sido debido a que un exorcista, dominado él mismo Ya. por un espíritu, porque los exorcistas están dominados por espíritus, hacen eso. Por tanto, cristianos evangélicos, fuera el nombre de exorcista aplicado a Jesús y aplicado a la práctica de expulsar demonios, de liberar a personas poseídas. Sí, pues acabamos con... Madre mía, se nos va el Se tiempo. nos va el tiempo, se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Tenemos que acabar a las... Quedan 5 minutos, bueno, 4 minutos. Vale, pues... Es que está muy interesante este tema, ¿eh? Y hay que decirlo. Es que hay que decirlo porque hay mucha ignorancia a este respecto y hablamos de prácticas exorcistas y los periódicos, las revistas se escriben de los exorcistas, ¿no? Y la verdad es que estamos cometiendo... Yo debo decir errores. que eso lo he aprendido hoy. No, es que es Sí. la inmensa mayoría de las personas, esto no lo conoce mucha gente. Claro. La inmensa mayoría de los pastores que nos están escuchando no saben esto, Ujú. sino que están utilizando el nombre exorcista, ¿no? Yo me di cuenta porque estaba estudiando esta temática, ¿no? Y entonces, pues, en mis investigaciones, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, no? Y entonces tuve que profundicé, incidí en ello y me di cuenta del tremendo error que estamos cometiendo, ¿no? Y me di cuenta, descubrí que la Iglesia Evangélica pues había quitado este nombre hacía ya un par de siglos, ¿no? Y como digo, lamentablemente ha vuelto a introducirse de Vaya. una manera subrepticia por personas que sí, no están haciendo un uso correcto de ello o no saben el peligro que esto encierra. No podemos dignificar a los exorcistas. Están echando fuera demonios por el poder de los demonios que los dominan a ellos. Esta es la triste realidad. Pues queda bien claro. Félix, ¿te parece que lo dejemos para la semana que viene? Naturalmente, lo dejamos Porque para la semana que condensarlo viene. todo es un desperdicio porque es imposible, no sé. Hay muchas cosas que podemos sacar de lo que nos queda este séptimo libro. Muy bien, vale, pues entonces ¿No? ¿Te continuamos. parece bien? Estupendo, continuamos Sí. la semana que viene. Y nada, gracias a los oyentes por escucharnos, prestarnos su atención y que Dios nos bendiga ricamente a todos. Pues la semana que viene tendremos más y profundizaremos más en esta séptima edición de los viajes de Pablo, de la vida de Pablo, en libros que inspiran, al cual agradecemos al pastor Félix González, el que venga hasta aquí, corra todos esos kilómetros Con y placer. podamos disfrutar con... Más recorrió Pablo, y a pie. Y sí. ¿Vale? Un abrazo. Un abrazo pastor. a todos. Hasta pronto.